Bien, para entender ahora la presencia de las fuerzas de presión en un fluido, realizamos el siguiente experimento. Tenemos un volumen de fluido en las coordenadas cartesianas x y z y realizamos un corte en este fluido que vaya por la mitad de todo el fluido, más o menos como estoy trazando el corte. Retiramos una de las mitades del volumen de fluido, lo retiramos y nos va a quedar la otra mitad con una superficie expuesta justamente donde está en este plano el punto X y Z. Ahora, lo que nos preguntamos es, ¿qué fuerzas actúan o qué fuerzas deben aplicarse en esta superficie libre, de modo que se sustituya la fuerza que ejercía sobre esta superficie el fluido que se ha eliminado? Bien, nosotros habíamos eliminado un volumen de fluido acá, que ahora vamos a analizar las fuerzas que ejercía sobre esta superficie libre. Bueno, tenemos dos fuerzas, las fuerzas viscosas y las fuerzas de presión. Para entender la presencia de las fuerzas de presión, continuando con el concepto y complementando las fuerzas viscosas, vamos a suponer el siguiente experimento. Tenemos un volumen de fluido muy pequeño contenido dentro de los ejes cartesianos que ven, X, Y, Z. Y lo que vamos a suponer es que vamos a realizar un corte en este volumen, donde aproximadamente la mitad de este volumen se retira, como más o menos pueden ver acá. Esta mitad que se está retirando va a dejar libre una superficie donde está ubicado el punto X y Z. Esta mitad se retira y luego ahora tenemos el esquema que se muestra a continuación. Vamos a analizar las fuerzas que se ejercen sobre este punto y estas fuerzas son aquellas que sustituyen la fuerza que ejercía esta superficie, este volumen de fluido, perdón. Este volumen de fluido ejercía una fuerza sobre esta superficie. Ahora vamos a analizar qué fuerzas son esas. La fuerza viscosa y la fuerza de presión. Nosotros habíamos dicho ya previamente que las fuerzas viscosas solo existen cuando hay movimiento del fluido, es decir, cuando hay gradientes de velocidad. Cuando el fluido está quieto, estas fuerzas viscosas desaparecen. Como estamos analizando sistemas en movimiento, siempre consideraremos la presencia de las fuerzas viscosas. Por otro lado, las fuerzas de presión siempre están presentes, sea que el fluido esté en reposo o el fluido esté en movimiento. Las fuerzas de presión siempre son perpendiculares a un área, mientras que las fuerzas viscosas no necesariamente. Pueden tener una dirección cualquiera. Es por eso que la fuerza viscosa representada acá está dada con un ángulo cualquiera respecto a la superficie. Estas fuerzas viscosas, hablando de este vector, en realidad tiene tres componentes. Este vector tau x, que lo voy a representar con la línea, no puedo representar negrilla, tiene tres componentes, o tres componentes escalares en realidad. Txx, tau xx, perdón, tau xy y tau xz, que representan los componentes de este vector respecto a las fuerzas viscosas. Siempre en el primer subíndice está la dirección X del transporte de la cantidad de movimiento y este será el transporte, la dirección en que se transporta el fluido. Como estamos analizando un caso general cualquiera, estamos considerando todas las posibles direcciones de movimiento del fluido. Pero en este caso, una sola dirección del transporte de cantidad de movimiento. No se olviden que este término representa una fuerza por unidad de área. Si yo digo que esta área es unitaria, entonces la fuerza viscosa no es nada más que el mismo término tau sub x, que viene a ser un vector. Bien,
Este está representado matemáticamente por la ley de viscosidad de Newton y no voy a desarrollarlo más. Ahora me voy a concentrar en la fuerza de presión. La fuerza de presión no es nada más que proviene, del término de la presión. Ustedes saben que la presión es una fuerza sobre área, ¿no? En este caso, la fuerza de presión va a ser la presión, pero con una dirección, porque esta presión, en este caso, la fuerza define una dirección de la presión por el vector unitario de la dirección en X por el área. Sin embargo, esta área es 1. Por lo tanto, la fuerza de presión nada más está descrita por la presión en términos de su magnitud escalar y el vector de dirección perpendicular al área. Entonces, este término es P por dx. Finalmente, estos dos componentes son los que aparecen en el diagrama y son las fuerzas que estarían existiendo dentro de esta área libre representada en la figura. ¿Bien? Entonces, estas dos fuerzas yo necesariamente debo sumarlas para poder considerar la fuerza viscosa más la fuerza de presión dentro de los componentes de la fuerza total que hay en un área cualquiera respecto de un volumen de fluido. El mismo análisis puedo realizar para un área perpendicular al eje Y o al eje Z. De ahí es de donde aparecerán también los componentes tau Y o tau Z, ¿no? Y por supuesto los componentes de presión que están acá, P y dz, ¿no? Con lo que nosotros vamos a agrupar toda una serie de términos para cualquiera de los casos que ustedes ven acá en las áreas perpendiculares a todos los ejes. Bien, de esa manera describiríamos todas las fuerzas que están afectando esta área y que estarían dentro de un volumen de fluido que se está moviendo. En el siguiente video vamos a profundizar esto y vamos a unir estas dos ecuaciones.